El economista Werner Corrales, profesor universitario, exministro en carteras que tienen que ver con el área económica, ha estado trabajando en los últimos días y los últimos años en realidad, buscando el tema del diálogo y la discusión, la reconciliación en Venezuela. Inclusive con varias organizaciones no gubernamentales ha llevado a cabo este trabajo. Estábamos hablando hace poco del papel de la clase media en esta reconciliación y justamente la clase media es la más afectada porque la clase más pobre es la que ha recibido los subsidios directos del gobierno y la clase alta y muy alta es la que se ha enriquecido más, o al menos han surgido nuevos ricos en este proceso. Cuando me refiero a la clase media, a diferencia de los grupos populares, enfoco los rasgos fundamentales en lo siguiente. La gente de la clase media es la que tiene capital humano, ha tenido formación para insertarse en un mercado de trabajo y valerse por sí misma, progresar. Salvo en los últimos 15 años que buena parte de quienes eran clase media bajaron, se depauperaron, porque a pesar de tener capital humano, por toda la ruptura que promovió este gobierno en el sistema productivo, ni siquiera han tenido empleo. Y ha habido una gran cantidad de muchachos, jóvenes, sobre todo recién egresados universitarios, que han debido irse. En realidad, la clase media ha sufrido mucho, pero no es cierto que los grupos populares hayan mejorado, porque se le ha dado un subsidio, se le ha dado pan, pero no se le ha dado capacidades para ganarse el pan ellos mismos. Han dado el pescado, pero no las redes. Exactamente, ni se los ha enseñado a pescar. Ese es el gran daño que ha hecho el populismo rentista en Venezuela, e insisto, no lo inventaron el gobierno chavista, lo exacerbó el gobierno chavista. Pero ¿en qué consiste esa división social de la que se alimentó Chávez para sembrar el odio? En realidad, más de la mitad de la población venezolana estaba excluida de los beneficios del crecimiento. No tenían acceso a buena educación, no tenían acceso a buenos sistemas de salud, no tenían acceso a oportunidades de empleo como tenía el resto de la población. Eso fue manejado para decirle a los grupos populares: ellos son los culpables, refiriéndose a la clase media y las clases altas. Ellos te odian, ellos te desprecian, yo te amo. Eso ha sido exacerbado y tiene que desaparecer, pero el paso para que eso desaparezca no es el paso de que yo me saque unos billetes del bolsillo y le diga: toma para que te compres el pan. No, yo tengo capacidades, yo tengo una responsabilidad social, yo debo ser solidario acompañando a los grupos populares para que ellos generen capacidades. Te doy ejemplos muy concretos. ¿Cómo pueden los arquitectos e ingenieros ayudar? Ir con la gente de los grupos populares, ayudar a concebir y a manejar una reformulación física, una renovación física en los barrios. ¿Cómo pueden ayudar los médicos y todos los profesionales de la salud? Dando asistencia médica. ¿Cómo pueden ayudar los maestros? Dando cursos y talleres para que la gente se haga un emprendedor. ¿Cómo pueden ayudar los empresarios? Así. De hecho, hubo, hace unos pocos años, aquí hay una cuña para mi muy buen amigo Jorge Botti, que fue presidente de Fede Cámaras, hubo una iniciativa en la cual participó Fede Cámaras en aquel momento, una iniciativa de emprendimiento que se ha prolongado en el tiempo, es ayudar a que la gente emprenda, que la gente se valga por sí misma. Ahí está el secreto del desarrollo. El secreto del desarrollo no está en darle al pobre, en subsidiarlo por un rato. No, el secreto está en darle oportunidades a todos para que crean sus propias capacidades y puedan echar adelante por su propio esfuerzo. Ahora, al chavismo se le culpa de haber sembrado odios y divisiones en la sociedad venezolana. Va a costar mucho esa reconciliación. Obviamente no hemos llegado al extremo de países como Colombia o los países europeos que superaron guerras sangrientas, pero aquí también hay una guerra silenciosa, esta violencia que deja un gran número de muertes y de heridos todos los días, y que también es vista como parte de la expresión de ese odio social. Yo diría que no es exactamente parte de ese odio social la violencia. Yo tengo una explicación que es incluso más maligna, y me vas a perdonar que use esa expresión. Y te voy a hablar de eso, pero déjame concluir la idea sobre la reconciliación por la vía de la cooperación social, de la solidaridad social. En Venezuela no ha habido los odios que hubo en Sudáfrica.
siendo funcionario de Naciones Unidas, que fui desde el año 2002 hasta el año 2008, tuve oportunidad de participar en un grupo que le hacía seguimiento a la reconciliación en Sudáfrica. Fui muchas veces a Sudáfrica. Allá los odios, allá la victimización había sido terrible y se ha ido superando. No lo han resuelto definitivamente o totalmente, pero se ha ido superando. Y una de las vías fue la solidaridad social. Una de las vías fue darle ventajas particulares, por ejemplo, el acceso a los ciudadanos negros a las mejores universidades con preferencia. Eso ha creado una clase media en los surafricanos que hoy en día se vale por sí misma y que ha terminado de tejer los lazos de solidaridad. Cuando yo fui por primera vez a Sudáfrica en el año 96, creo que fue, yo vi manifestaciones de racismo terribles que me hacían temer que allí iba a ser muy difícil. La última vez que fui a Sudáfrica, que fue en el año 2009, eso había cambiado mucho y se veía esa hermandad, esa solidaridad. Yo tengo la esperanza de que en Venezuela no va a ser tan difícil si hay de parte de la clase media, definida en los términos que la definí, una actitud de solidaridad, de reconstruir el tejido social. Y es que todos nos vamos a beneficiar de que se reconstruya el tejido social y de que podamos cooperar y dejemos de estar enfrentados. Claro, es una necesidad, pero me refiero a las evidencias. Por ejemplo, las cárceles en Venezuela son controladas por los propios presos. Hay una tendencia a asociar a los criminales solamente con los más pobres de los barrios, a los motorizados, a todos los motorizados con los malandros, y también inclusive a los grupos estos chavistas, los llamados colectivos, algunas organizaciones sociales que han hecho un trabajo muy valioso en las comunidades, pero también una rama de colectivos que son los que ejecutan la violencia política, estos motorizados que salen atacando en los días de las elecciones. ¿Cómo separar todo eso? Yo te decía que mi juicio sobre lo que está en la fuente del problema de la violencia en Venezuela no es tanto el problema social como el hecho de que el gobierno se decidió por un modelo en el cual lo que se llama gobernanza, que es la solución de los conflictos, no se hace por conciliación como en la democracia, sino que se hace por coerción. Y el gobierno se dotó de un aparato en el cual están un sector de las Fuerzas Armadas, paramilitares y bandas delictivas. En Venezuela, reunidos, precisamente preparando los programas para la transición, reunidos con expertos en temas de seguridad y de violencia, nos decían que en Venezuela no es verdad lo que mucha gente cree, que es que el crimen, comillas, el crimen se desbordó. No, lo que hay en Venezuela son 5 grandes organizaciones criminales que están tejidas entre sí y giran alrededor de ese aparato coercitivo. Un sector de las Fuerzas Armadas, paramilitares y las bandas criminales. Vamos a regresar sobre esos 5 grupos porque es un punto crucial para entender lo que puede ser la reconciliación en Venezuela. Estamos conversando con Werner Corrales, economista, exministro, crítico de las políticas de los gobiernos chavistas y quien tiene unas propuestas fundamentales para reconciliar a Venezuela. Esto es Análisis Venezolano. Regresamos en breve con ustedes. Quality Engines Auto Sale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 361 Northwest 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. La nueva manera de hacer tus compras. Deja que todo llegue a tus manos. MyClick Supermarket, supermercado en línea. Elestimulo.com, noticias que te mueven. Muy pronto, Tronic Solutions, vanguardia tecnológica al mayor y al detalle.